No, piché que está agarrando. ¿Qué dice? La Marta se mueve para, 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 se mueve para. Esta la Marta loca que sí. Víctor Reina. Y una vez más se viene el pasito y la Martita, la melodón, dice Tadeo, dice Raulito, con fuerza pasito. Siga moviendo la Marta, movete Martita, movete Martita, movete Martita, movete Martita, movete Martita. A ver, lo que necesita su dragonito que dice la Marta. Se mueve para, 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 se mueve para. Esta es la Marta más loca que hay. ¡Vamos! Para, para, para. Y mueve la Marta, mueve la Marta, mueve la Marta. Y mueve la Marta, mueve la Marta, mueve la Marta. Y mueve la Marta, mueve la Marta, mueve la Marta. Y mueve la Marta, mueve la Marta, mueve la Marta. Y para la voz, para de bailar, bailar, bailar. Arriba, arriba, la Marta, arriba, arriba, arriba la Marta. Arriba, arriba, la Marta, arriba, arriba, arriba la Marta. Arriba, arriba, la Marta, arriba, arriba, arriba la Marta. Arriba, arriba, la Marta, arriba, arriba, arriba la Marta. Arriba la Marta, arriba la Marta. Ahora, se viene, dice Tadeo, dice. ¿Qué te pasa? O tu charrilla.